en el segundo año de mi compromiso con Caleb. Él fue en secreto a registrar un matrimonio con otra mujer. Cuando corrí a la oficina de asuntos civiles, los dos estaban inmersos en un beso dulce y prolongado. Al verme, Caleb explicó con calma: Cindy tiene una cirugía de corazón la próxima semana. Quiere un certificado de matrimonio. En silencio, me quité el anillo de compromiso y me fui a pasar las vacaciones del 1 de mayo con mi mejor amiga. Sus amigos intentaron persuadirlo para que viniera a disculparse conmigo. Caleb solo sonrió con frialdad. Ya está comprometida conmigo. ¿Quién más querría casarse con ella? Esperen, en un par de días, volverá llorando y rogándome. Pero más tarde, cuando me vio quemar el diario que registraba toda nuestra relación, de repente perdió la cabeza. Incluso me propuso matrimonio públicamente en internet. Yo estaba recostada en los brazos de su mejor amigo, Alan, con la punta de los dedos hormigueando mientras escribía un comentario. No me caso con hombres de segunda mano. Caleb se arrepintió tanto que parecía a punto de vomitar sangre, suplicándome desesperadamente que lo mirara una vez más. Capítulo 1. En el escenario festivo de registro matrimonial, Caleb y Cindy se besaban dulcemente. Su beso era concentrado y lleno de afecto. Yo estaba de pie en la entrada, perdida, apretando el anillo en mi mano. Señorita, ¿ha venido a registrar su matrimonio? ¿Dónde está su prometido? La voz de una empleada sonó de repente, interrumpiendo a la pareja en el escenario. Caleb me vio y explicó con tono indiferente: Cindy tiene una cirugía de corazón la próxima semana y quiere registrar un matrimonio conmigo. Ya ha tenido en cuenta tu posición como mi prometida y no habrá boda. Debería ser más comprensiva y no montar una escena. Caleb y yo éramos compañeros de secundaria. Salimos durante 4 años en la universidad y nos comprometimos después de graduarnos. Pero lo que nunca esperé fue que el hombre que hace un año me puso un anillo de compromiso y prometió amarme toda la vida, hoy registrara un matrimonio con otra mujer. No te preocupes, soy muy comprensiva. Felicidades por su matrimonio. Sonreí levemente. Me quité el anillo del dedo y lo dejé sobre el mostrador de registro. Caleb frunció ligeramente el ceño, con impaciencia en la voz. Beatriz, ¿qué clase de escena de celos estás montando ahora? Me di la vuelta para irme, pero Cindy levantó su vestido de novia y bajó corriendo del escenario para detenerme, con lágrimas corriendo por su rostro. Beatriz, lo siento, todo es culpa mía. Por favor, no culpes a Caleb. Sí, tengo una cirugía de corazón la próxima semana y temía no salir con vida, así que le pedí que registrara el matrimonio conmigo. Solo quería experimentar lo que se siente estar casada. No te preocupes, si sobrevivo a la cirugía, nos divorciaremos. Cindy, no llores. Caleb la abrazó y me miró con desagrado. Beatriz, cuando Cindy llora, su corazón no lo soporta. ¿De verdad deseas hacerle daño de esa manera? Solo estamos registrando un certificado. Sigues siendo mi prometida oficial. Cuando termine su cirugía, solicitaremos el divorcio. ¿De verdad necesitas cancelar el compromiso por algo tan pequeño? Claro que sí, sonreí con amargura. Cindy recogió el anillo de compromiso del mostrador, con una expresión delicada y lastimera. Caleb, lo siento, es mi culpa que Beatriz te haya malinterpretado. Se quitó el anillo de compromiso, debe estar enfadada conmigo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, Caleb soltó una risa llena de desprecio. No te preocupes, a Beatriz le gustaba yo desde la secundaria. Estuvimos juntos 4 años en la universidad. Cada vez que salía a divertirme con otras chicas y mis amigos. ¿Acaso no volvía siempre conmigo después de enfadarse unos días? Capítulo 2. Al regresar a casa, llamé a mi mejor amiga Holly para invitarla a pasar las vacaciones del 1 de mayo en la Ciudad Rosa. Beatriz, acabo de terminar de ver una exposición de arte en la capital. Cuando llegues a la Ciudad Rosa, mándame tu ubicación y voy a buscarte. A las 8 de la noche, llegué al Bar Galaxia en la Ciudad Rosa. Apenas había tomado una copa cuando un hombre de porte excepcional entró por la puerta del bar. Vestía con elegancia refinada, cabello negro y un lunar bajo el ojo. Si no mirabas con atención, parecería uno de esos acompañantes masculinos que fingen inocencia juvenil para atraer clientes. Pero al mirarlo bien, casi me atraganto con la bebida. ¿Cómo podía estar Alan aquí? De pronto, mi teléfono vibró 2 veces. Era un mensaje de Holly. Beatriz, tengo que salir urgentemente del país por un asunto. Mi hermano justo está en la Ciudad Rosa. Déjalo acompañarte unos días. Tiene dinero y tiempo. Úsalo como quieras. No seas tímida con él. Probablemente Alan ya me había visto, porque caminó directamente hacia mí. Alan y yo fuimos compañeros de clase en la secundaria. Él era estudiante de arte y se graduó en el Conservatorio de Música de la capital. Ahora es el vocalista principal de la banda más popular del país,
plana. La última vez que nos vimos fue hace un año, cuando Holly y yo celebramos nuestro cumpleaños el mismo día y él volvió especialmente desde la capital. Beatriz, ¿cuánto tiempo sin verte? La voz de Alan era baja y agradable, con ese aire despreocupado que tenía desde la secundaria. ¿Cuánto tiempo? Le indiqué que se sentara. ¿Qué quieres beber? Invito yo. ¿No se supone que no puedes beber alcohol? Romper con alguien no es razón para dañar tu cuerpo así. Alan miró la mesa llena de bebidas y frunció ligeramente el ceño. Seguramente Holly le había contado lo mío con Caleb. Sonreí con amargura. Levanté la vista hacia su hermoso lunar bajo el ojo y, tras unos segundos de duda, dije casi sin pensar: Alan, ¿puedes quedarte conmigo esta noche? La mirada de Alan se oscureció un poco. Al notar su incomodidad, me apresuré a reír y hacer un gesto con la mano. Perdón, yo solo. Está bien. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, interrumpiéndome. No sé cómo terminé en la cama. Cuando abrí los ojos, lo vi quitándose la camisa. Al ver sus abdominales perfectamente marcados, no pude evitar tragar saliva. Un brillo de interés apareció en sus ojos. Se inclinó hacia mi oído y dijo con voz baja: Holly dijo que, tras tu ruptura, querías tocar los abdominales de 10 modelos masculinos. Yo tengo 8. ¿Quieres tocarlos? Beatriz, solo te dejo a ti. Alan, ¿tienes novia? Pregunté, sosteniendo mi embriaguez con una sonrisa. Él respondió con seriedad: he estado soltero toda mi vida. Tras decir eso, me besó como si yo fuera un tesoro. El aroma del vino de durazno flotaba en el aire. Mi cuerpo se debilitaba sin control cuando la bata resbaló de mis hombros. Sus besos se volvieron cada vez más atrevidos, hasta que dejé escapar un sonido, y las lágrimas cayeron como flores de gardenia esparcidas. Él se sorprendió ligeramente, me abrazó con algo de nerviosismo y me consoló con suavidad, reduciendo el ritmo. Apenas amaneció, me desperté. Para ser exacta, no había dormido en toda la noche. Había pasado la noche con Alan, y él era, nada menos, el mejor amigo de Caleb. Alan aún no se había despertado, así que me levanté con cuidado. Al abrir mi bolso, descubrí que solo tenía 200 yuanes, así que los dejé todos sobre la mesita de noche. Capítulo 3. Apenas llegué al primer piso del hotel, Caleb me llamó. Beatriz, ¿qué le dijiste a Cindy a escondidas? Esta mañana se puso a llorar y se desmayó de repente. Si no la hubiera llevado al hospital a tiempo, las consecuencias habrían sido terribles. Solo fui a registrar un matrimonio con ella. ¿Y tú ya quieres quitarle la vida? Ayer te lo dejé muy claro. El puesto de esposa en casa siempre ha sido para ti. Sabes perfectamente que tiene una enfermedad cardíaca. No puede llorar ni alterarse. ¿Por qué sigues haciendo cosas tan infantiles? Apreté ligeramente el teléfono en mi mano y respondí con calma. Anoche estuve muy ocupada. ¿De dónde iba a sacar tiempo para hablar con ella? Caleb, sé que te preocupa, pero ¿puedes dejar de culparme con acusaciones sin fundamento? Antes de que Caleb respondiera, se escucharon las voces de sus amigos. Cuñada, tú conoces la condición de Cindy. Es la amiga de la infancia de Caleb. Es normal que él la cuide más, como su prometida. ¿Por qué no puedes llevarte bien con ella? ¿Para qué hablar con ella? Caleb la trata tan bien y aún así quiere romper el compromiso. ¡Qué ingrata! Cállense. Caleb interrumpió a los demás y me preguntó con voz fría. Beatriz, ¿dónde estás? Cindy tendrá su operación el próximo miércoles. Su estado emocional no es muy estable. Ven al hospital Waxy y discúlpate con ella. Así se sentirá mejor. Tras pensar unos segundos, pregunté, ¿Cindy dijo que anoche la llamé para insultarla? Sí, lo siento, pero anoche estuve muy ocupada. No tuve oportunidad de tocar el teléfono en toda la noche. Sonreí levemente y colgué, pero pronto. Caleb envió un mensaje. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste hace un momento? Caleb, si pudiste llevar a Cindy al hospital a tiempo, entonces, ¿dónde estabas anoche? Le respondí con una pregunta. 5 minutos después, contestó, Cindy no podía dormir por la noche. Solo estuve acompañándola a dormir. La considero como una hermana. No pienses cosas tan sucias. Capítulo 4. A las 7. Alan me encontró en la cafetería frente al hotel. Al verlo, de repente no me atreví a mirarlo a los ojos. Así que, como un avestruz, bajé la cabeza y seguí comiendo mis fideos de arroz con tofu dulce. Se acercó, se sentó frente a mí y habló con ese tono despreocupado. Beatriz, ¿en tus ojos acaso yo, Alan, solo valgo 200 yuanes? Respondí con un leve, ajá. Al ver su expresión de sorpresa, reaccioné enseguida y negué con la cabeza. No es eso. Alan me miró, y en sus ojos se agitaban emociones oscuras e indefinidas. Beatriz, lo de anoche fue en serio para mí. No me digas que tú solo estabas jugando conmigo. Alan,
Ya somos adultos. Lo de anoche fue consensuado. Los 200 yuanes eran para el hotel. Lo miré directamente, aunque mi voz salió algo ronca. Alan mostró preocupación. Se levantó y fue a traerme un vaso de agua caliente. Beatriz, ayer vi que Caleb publicó su certificado de matrimonio en sus redes. Y me preocupé mucho por ti. Le pedí a Holly que estuviera pendiente de ti en todo momento. Cuando supe que vendrías a la Ciudad Rosa, compré un vuelo de inmediato y vine desde la capital. Tú y Caleb ya terminaron. ¿Quieres intentar algo conmigo? Al escuchar eso, solo sonreí suavemente. Alan, estuve 5 años con Caleb. Él es tu mejor amigo. ¿Y qué? Arqueó ligeramente una ceja, sus ojos oscuros llenos de franqueza. Lo siento, Alan. Una sensación amarga subió de repente a mi pecho. Dudé en continuar, pero Alan bajó la mirada y sonrió con despreocupación. Ya lo entiendo. No te lo tomes en serio lo de anoche. Incluso si solo estabas jugando conmigo, lo acepto. La Ciudad Rosa tiene muchos lugares turísticos. Estos días te acompañaré a despejar la mente. Capítulo 5. 2 días después, Alan dijo que me llevaría en su motocicleta a dar un paseo por la costa. Al salir del hotel, lo vi apoyado junto a la moto, con un casco rosa en la mano. La luz del sol caía de repente, como si el tiempo se hubiera detenido. Por alguna razón, recordé de pronto cuando, en la secundaria, él pasaba frente a mí en bicicleta junto a sus amigos. Después de subir a la moto, una leve sonrisa cruzó sus ojos mientras me miraba a través del retrovisor. Beatriz, conduzco bastante rápido. Si me abrazas por la cintura, no te caerás. El rugido de la motocicleta comenzó. Dudé un momento y luego lo abracé firmemente por la espalda. En el espejo, la sonrisa en el rostro apuesto de Alan se volvió cada vez más evidente. En la carretera junto al mar, todo lo que escuchaba era el silbido del viento marino. Parecía que el verano había llegado. El sol se iba poniendo lentamente. En la playa, las conchas brillaban con un resplandor dorado, y a lo lejos, los barcos pesqueros se mecían suavemente. De repente, sonó mi teléfono. Alan detuvo la moto al borde del camino. Era alto, con un aire rebelde e indomable, pero cada vez que me miraba, sus ojos estaban llenos de ternura. Contesta la llamada. Yo tomaré unas fotos para enviárselas a Holly. Está bien. Al ver que era Caleb quien llamaba, me alejé unos pasos antes de responder. Beatriz, ¿dónde estás? Mi madre está revisando fechas para nuestra boda. Envíale tu fecha de nacimiento. Al escuchar eso, la ira me invadió de golpe y exploté. Caleb, ¿te tomaste una pastilla para la amnesia? ¿Qué boda contigo? Ya rompimos. Si alguien tiene que enviar eso, que lo haga Cindy. Ella es tu prometida oficial ahora que ya registraron matrimonio. Estás tan enfadada y aún dices que no son celos. Han pasado varios días. ¿Todavía no se te pasa? La operación de Cindy fue muy exitosa. Ayer solicité el divorcio con ella. Cuando termine el periodo de reflexión, te casarás conmigo con todos los honores en la familia Wang. ¿Eso no es suficiente? Claro que no. Reafirmé que ya habíamos cancelado el compromiso. El tono de Caleb se volvió frío de repente. Beatriz, deja de hacer berrinches. Mi paciencia también tiene un límite. Desde el otro lado del teléfono, alguien intervino. Caleb, ¿por qué no le pides perdón a tu prometida? Esta vez parece que está realmente enfadada. Si se casa con otro, será demasiado tarde para arrepentirte. Caleb se burló con desdén. Ella estuvo comprometida conmigo. ¿Quién más querría casarse con ella? En 2 días, volverá llorando a suplicarme. Tiene razón. En la ciudad C, aparte de la familia Son, nadie se atreve a enfrentarse a la familia Wang. Si Beatriz no se casa contigo, no se casará con nadie en toda su vida. Cuanto más escuchaba, más me enfadaba. Colgué el teléfono y lo apagué. Capítulo 6. El último día de las vacaciones. Regresé a la ciudad C. Después de bajar del avión, tomé un taxi hacia el apartamento Sisan de Caleb. Caleb Wang es el hijo mayor del grupo Wang. Tras graduarse, heredó el negocio familiar y siempre había vivido en la antigua residencia de los Wang. Hace unos días, cuando planeábamos mudarnos juntos, se trasladó a su propio apartamento. Cindy vive justo enfrente. Según él, fueron los mayores de ambas familias quienes organizaron que vivieran en el mismo complejo, para poder cuidarse mutuamente. La última vez que me quedé allí, olvidé un diario. En ese diario estaba registrada toda la historia de nuestra relación. Hoy debía recuperarlo. Al abrir la puerta, vi a Caleb cocinando sopa en la cocina. Cindy llevaba un vestido rosa y se pegaba estrechamente a su cuerpo, mirando la olla junto a él. En mi recuerdo, era la primera vez que Caleb entraba en una cocina. Tiene el estómago delicado. Después de empezar a salir, le preparé personalmente un desayuno, y dijo que era el mejor que había probado. Desde entonces, le preparé desayunos durante años. Siempre variaba los platos.
solo para hacerlo feliz. Al oír la puerta, Caleb me miró con indiferencia y luego volvió a fijarse en la olla. Cindy caminó hacia mí y sonrió dulcemente. Beatriz, ya volviste. Hoy me dieron el alta. Caleb cocinó especialmente sopa para mí. ¿No estarás celosa otra vez? Caleb es el esposo con el que registraste matrimonio legalmente. ¿De qué tendría que estar celosa? Respondí con frialdad y pasé junto a ella hacia el dormitorio. Pero de repente se escuchó el ruido de algo pesado cayendo. Beatriz, si no quieres que Caleb cocine para mí, bastaba con decirlo. ¿Por qué tenías que empujarme con tanta fuerza? Al mirar hacia atrás, vi a Cindy tirada en el suelo, con los ojos enrojecidos. Su expresión de agravio y fragilidad era como si realmente la hubiera empujado. Beatriz, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Caleb dejó la cuchara y corrió hacia ella. La ayudó a levantarse, frunciendo el ceño mientras me miraba. En un instante, su mirada se fijó en mi lóbulo derecho. Beatriz, ¿qué es eso? ¿Estás ciego? ¿No ves que es una marca de beso? Respondí con irritación. El rostro de Caleb se ensombreció, y gritó furioso. Maldita sea. ¿Quién te hizo eso? Beatriz, ni siquiera yo te he tocado y tú te atreves a acostarte con otro hombre. Caleb, no te alteres tanto, dijo Cindy, sujetándolo. Beatriz fue sola a la Ciudad Rosa. Seguro que esos hombres poco fiables se aprovecharon de ella. Si le preguntas así, ¿cómo va a poder decirlo? Luego me miró con una falsa compasión. Beatriz, una mujer que no se respeta es como un pepino podrido en el campo. Ningún hombre la querrá. La familia Wan es muy estricta. Si te acostaste con alguien durante tu viaje, Caleb definitivamente ya no podrá aceptarte. Paf. Me acerqué y le di una bofetada. Esta vez, la vi claramente gritar y caer al suelo. La miré con frialdad y pregunté, Cindy, ¿quién te dio el valor para difamarme delante de mí? Sabías perfectamente que Caleb tenía prometida, y aún así insististe en registrar matrimonio con él. Yo no dije nada sobre eso. ¿Acaso te sientes orgullosa de lo que hiciste? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Cindy. El dolor de Caleb por ella parecía desbordarse, pero cuando me miró, su expresión se volvió sombría. Beatriz, primero empujaste a Cindy y ahora la golpeas. ¿Y aún dices que no estás celosa? Lo del registro de matrimonio sí fue culpa mía por no decírtelo antes. Pero Cindy está enferma. Si tienes rabia, descárgala conmigo. Caleb, yo no empujé a Cindy, créelo o no. Es cosa tuya. Hoy vine solo a recoger ese diario. A partir de ahora, no volvamos a tener contacto. Entré al dormitorio y saqué el diario. Beatriz, ¿hablas en serio? Cuando estaba a punto de salir, Caleb me detuvo. Lo miré y sonreí con lágrimas en los ojos. Caleb, de repente me doy cuenta de que el amor secreto que sentía por ti en la secundaria era una completa broma. Gustarte solo llenó mi vida de nubes oscuras. En el último año de secundaria, me caí accidentalmente al río. Cuando desperté, vi a Caleb. Quizá fue en ese momento cuando se plantó la semilla de ese amor secreto. Capítulo 7. 3 días después, Alan me invitó a asistir al concierto de aniversario de la banda Plana. Acepté. A las 7 de la noche, ya estaba sentada en el lugar cuando todas las luces del escenario se encendieron. Los gritos del público estallaron como agua hirviendo sin cesar. Beatriz, ¿lo ves? La popularidad de mi hermano es bastante alta. Antes, mi padre insistía todos los días en que volviera a heredar el negocio familiar. Pero él decía que mi padre aún es joven, que puede trabajar 10 años más. Ahora quiere perseguir lo que realmente ama. Holly sacó una pancarta de apoyo de su bolso y sonrió, indicándome que sujetara un extremo. La miré y vi que decía, amarte a ti mismo siempre es Plana. La banda Plana está formada por 4 integrantes. Tras interpretar la canción de celebración del aniversario, los otros 3 bajaron del escenario. Alan tomó una guitarra y sonrió levemente. A continuación, interpretaré una nueva canción en solitario. Está escrita para una amiga. Espero que sea feliz todos los días. El título es Brillante el año venidero. Sonó la guitarra y comenzó a cantar en voz baja. La cometa se arriesga solo por un hilo. Quiero decirte que siempre eres mi primera elección. La voz de Alan resonó en mis oídos, y la ternura pareció materializarse en ese instante, sin poder evitarlo. Recordé lo que me había dicho en la Ciudad Rosa. Beatriz, ¿quieres intentar estar conmigo? De pronto, Alan cruzó su mirada con la mía. Mi corazón latió al mismo ritmo que su voz. Beatriz, ¿por qué mi hermano no deja de mirarte? Esa canción, ¿la escribió para ti? Hasta el título lleva tu nombre. Dime la verdad. ¿Ustedes dos ocultan algo de mí? No, te estaba mirando a ti. ¿Me estás diciendo que mi hermano mira a su propia hermana con tanta intensidad? Eso sería demasiado raro. Holly me lanzó una mirada pícara.
Me sentí un poco culpable. Le había contado lo que pasó en la Ciudad Rosa, pero lo de aquella noche era imposible de decir en voz alta. Después del concierto, Holly me llevó al backstage. Hola, soy Beatriz, la mejor amiga de la hermana de Alan y también su compañera de secundaria. Tras presentarme, uno de los chicos de cabello rizado pareció descubrir algo interesante. Miró a Alan con una sonrisa insinuante y dijo en tono burlón: Alan, ¿ella es la chica que te gusta? Esa canción romántica que acabas de cantar. Beatriz del año venidero, ¿la escribiste especialmente para ella? En cuanto dijo eso, los otros dos miembros del grupo estallaron en risas. Alan les lanzó una mirada y alzó ligeramente una ceja. Luego bajó la vista hacia mí y dijo con suavidad: Beatriz, esa canción sí está escrita para ti, pero no es una canción de amor como ellos dicen. Beatriz del año venidero, significa que esos días oscuros ya han pasado, y espero que tu futuro sea brillante. Al escuchar que no era una canción de amor, sentí un alivio en el corazón, pero, por alguna razón, también surgió en mí una sensación extraña. Capítulo 8. Al día siguiente, Alan me envió un mensaje por WeChat. Beatriz, ¿tienes tiempo este sábado por la tarde? He quedado con unos amigos para un partido amistoso de baloncesto 2 contra 2 en el Instituto No. 1 de la Ciudad C. Espero que puedas venir a animarme. El Instituto No. 1 de la Ciudad C es mi antigua escuela. Podía aprovechar para volver a verla. Apenas respondí el mensaje de Alan. Tony, uno de los chicos de Caleb, me envió 2 mensajes de voz. Cuñada, ¿tienes tiempo este sábado por la tarde? Solo escuché el primero. Si me buscaba, seguramente era para hablar de Caleb. No había nada que decir. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el sábado. Fui al Instituto No. 1 de la Ciudad C, pero nada más llegar a la cancha de baloncesto. Vi a Caleb. Llevaba un uniforme blanco, y Alan estaba frente a él. Así que el partido amistoso del que hablaba Alan era contra Caleb. Tony me vio y sonrió ampliamente, emocionado. Caleb, la cuñada de verdad vino. Hoy deberías darle una oportunidad para reconciliarse. Estos días has estado bebiendo por ella. Lo hemos visto todos. Si se reconcilian pronto, será mejor para ti y para nosotros. Caleb me miró. Su rostro frío no mostraba emoción alguna, y su tono era indiferente. ¿Para qué la llamaron? Yo, Caleb, no es que no pueda encontrar novia. ¿Por qué tendría que seguir tolerando sus caprichos una y otra vez? Hizo una pausa, y luego su mirada se suavizó ligeramente. Solo voy a ceder esta última vez. Si me trae agua, dejaré de lado mi orgullo y tomaré la iniciativa para reconciliarnos. Sus voces no eran ni altas ni bajas, lo justo para que yo las escuchara. No les hice caso y simplemente pasé junto a ellos, caminando directamente hacia Alan. Beatriz, al verme, Alan corrió hacia mí con una sonrisa. Era alto, y cada vez que sonreía tenía ese aire rebelde, pero aún así resultaba increíblemente atractivo. Tu agua, ánimo en el partido. Le entregué la botella de Bajá que tenía en la mano. Él me revolvió el cabello suavemente. Gracias. Es la primera vez que me traes agua. Hoy, definitivamente voy a ganar. Alan, ¿qué estás haciendo? Beatriz es mi prometida. ¿Qué mierda intentas? ¿Robarle la novia a otro? Caleb corrió de repente y le dio un puñetazo en la comisura de los labios. Alan reaccionó rápido y le devolvió el golpe con fuerza. Se limpió la sangre del labio y sonrió con descaro. ¿Robar a otro? Caleb, si no recuerdo mal, tu esposa es Cindy, ¿no? Beatriz te vio registrar el matrimonio con ella. Ahora solo es tu exnovia. Ya te lo dije antes, si no la tratabas con sinceridad, yo la iba a conquistar. Yo, Alan, nunca digo cosas que no cumplo. Caleb retrocedió 2 pasos por el golpe, con los ojos llenos de furia. Cuando parecía que iba a atacar de nuevo, lo empujé. Caleb, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Como si hubiera recordado algo, me miró con los ojos enrojecidos. Beatriz, no me digas que esos días en la Ciudad Rosa estuviste liada con Alan. ¿Sabes que él es mi hermano? Alan es una estrella ahora. Estar contigo para él solo es un juego. Nunca será algo serio. Sonreí con frialdad. ¿Y qué, Caleb? Deberías entender que desde el momento en que registraste matrimonio con Cindy, nuestro compromiso terminó. Lo que haga, con quien esté, no tiene nada que ver contigo. Al ver mi determinación, Caleb bajó el tono. Beatriz, lo siento. En ese momento Cindy iba a someterse a una cirugía cardíaca. Tenía miedo de no sobrevivir, así que me suplicó que registrara el matrimonio con ella. Crecimos juntos. No pude negarme. Yo, ya he solicitado el divorcio. Cuando termine el periodo de reflexión, me casaré contigo. ¿Qué te parece? Lo miré con desprecio. No me parece nada bien. Ya no tenemos ninguna relación. No vuelvas a hablar de matrimonio. Es molesto. Alan,
¿Me trajiste aquí para demostrar que eres el otro? ¿Qué bajo has caído? Caleb lanzó una mirada a Alan y se fue molesto. Alan, no tienes moral. Eres su amigo y aún así le quitas la prometida. Tony miró a Alan con desprecio y luego a mí. Cuñada, tú, Tony, ¿eres idiota? Beatriz ya no es su prometida. Si vuelves a llamarla, cuñada, te juro que te rompo la cara. Alan apretó los puños y lo interrumpió. Tony se quedó rígido y se marchó avergonzado. Capítulo 9. Al ver que Alan tenía una herida en la comisura de los labios, saqué una tirita de dibujos animados de mi bolso y se la ofrecí, pero él no la tomó. Beatriz, no puedo verla bien. Me da miedo pegarla en el lugar equivocado y desperdiciar una tirita tan bonita. ¿Puedes ayudarme? Levanté la vista hacia él y noté que en sus ojos y en la comisura de sus labios había una sonrisa. Así que abrí la tirita. Me puse de puntillas y la pegué suavemente en su labio. Luego presioné un poco más fuerte a propósito. Al escuchar su quejido de dolor, sonreí ligeramente. Te lo mereces. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Invitaste a Caleb a jugar baloncesto? Sí. Alan no lo negó. Sonrió y me preguntó, Beatriz, ¿cuándo empezaste a enamorarte de Caleb? Me quedé un momento en silencio y luego señalé el lago Joe frente a la biblioteca. En el último año de secundaria, me caí accidentalmente en ese lago. Caleb fue quien me salvó. En el primer semestre de ese año, un día mi madre me llamó diciendo que tenía algo urgente. Salí de la biblioteca y corrí hacia la puerta de la escuela. Al pasar junto al lago Joe, tropecé con una piedra. Por pura mala suerte, caí directamente al agua. Cuando desperté, vi a Caleb. Desde ese momento, mi mirada empezó a seguirlo. Durante los 4 años de universidad, todos envidiaban que tuviera un novio que me quería tanto, pero nadie sabía que, para conquistarlo, yo también había hecho todo lo posible. Alan, ¿qué estás mirando? Al notar que estaba perdido en sus pensamientos mirando el lago, agité la mano frente a él. Nada, te llevo de vuelta. Alan retiró la mirada y me sonrió. Cuando sonreía, era abierto y luminoso, con una mirada llena de vida. Por un instante, ese gesto me llevó de vuelta a unos años atrás. El instituto no. Uno de la ciudad C es la mejor escuela de la ciudad. En aquel entonces, Caleb y Alan, como estudiantes transferidos, eran muy conocidos. Ambos eran excelentes estudiantes, prácticamente al mismo nivel. En segundo año, Alan y yo fuimos asignados a la clase experimental de humanidades número 7. Se sentó detrás de mí durante 2 años. En mi recuerdo, en la secundaria él era arrogante y cool, apasionado por el baloncesto. Después de clase, o estaba en la cancha o en la sala de música. Y ahora, no ha cambiado. Siempre lleva consigo esa energía juvenil y vibrante. Capítulo 10. A la 1 de la madrugada, el teléfono no dejaba de sonar. Lo tomé y vi que era Caleb. Me estaba llamando desde un número desconocido, y también había enviado varios mensajes incomprensibles. Bloqueé el número y apagué el teléfono. Pero al día siguiente, nada más despertarme, Cindy apareció en mi puerta. Se veía demacrada, pero su tono seguía siendo tan poco amable como siempre. Beatriz, ¿sabes que Caleb anoche bebió hasta provocarse una hemorragia estomacal por tu culpa? No quiere ir al hospital. Se encerró en su habitación. No quiere ver a nadie, solo quiere verte a ti. Ven conmigo a la casa de los Wang. Cindy, ¿desde qué posición me estás pidiendo que vaya a verlo? Como su esposa, qué generosa eres, invitar a la exnovia de 5 años a ver a tu marido. ¿No te preocupa que revivamos viejos sentimientos? Al decir eso, el rostro de Cindy se volvió incómodo. Como mujer, podía ver claramente que ella estaba enamorada de Caleb. Siempre había sido frágil de salud y años atrás se había ido al extranjero para recuperarse. Después de regresar, me buscó y me pidió que terminara con Caleb por iniciativa propia, diciendo que él haría cualquier cosa por ella. Caleb sabía que Cindy lo quería. Desde que ella volvió, el centro de su vida se inclinó claramente hacia ella, la llevaba de viaje constantemente, de compras, a comer lo que quisiera. Quien no supiera la verdad, pensaría que Cindy era su novia. No es que nunca hubiera discutido con él por esto, pero siempre decía que era una responsabilidad encomendada por los mayores, que debía cuidar bien de Cindy, porque ella tenía una enfermedad cardíaca congénita. Capítulo 11. A las 3 de la madrugada del día siguiente, se escucharon ruidos de cosas siendo rebuscadas en la sala. Me desperté sobresaltada, casi creyendo que habían llegado zombies. Abrí la puerta del dormitorio y vi a Caleb sentado en el sofá, con cosas esparcidas por todo el suelo. En sus manos, sostenía mi diario. Estos días había estado tan alterada que olvidé que le había dejado una llave de repuesto. Al verme, Caleb se levantó emocionado e intentó abrazarme. Me aparté hacia un lado y él cayó al suelo. Beatriz, ¿podemos volver a estar juntos? Leí tu diario,
Siempre me impedías verlo, pero resulta que está lleno de tu amor por mí. Sé que estuviste con Alan solo para provocarme. No me importa lo que haya pasado entre ustedes. Mientras regreses a mi lado, ¿no querías abrir un estudio de diseño de moda? Mañana mismo buscaré un local para ti. Antes dijiste que querías tener 2 gatos. También puedo comprarlos para ti. Sí. Me equivoqué. No debería haber aceptado registrar el matrimonio con Cindy sin decírtelo primero. Si hubieras sido tú, frente a alguien con una enfermedad cardíaca, tampoco habrías podido negarte, ¿verdad? Llevamos casi 5 años juntos. Me acostumbré a tenerte en mi vida desde que empezaste a tratarme con frialdad. Siento como si una parte de mi corazón se hubiera derrumbado. Duele mucho. Se sentó en el suelo, abatido, murmurando para sí mismo. Parecía hablarme, pero también reprocharse. ¿Una parte de su corazón se había derrumbado? No pude evitar soltar una risa irónica. Caleb, ¿qué demonios haces a estas horas? Si estás enfermo, ve al hospital. Intenté levantarlo para sacarlo, pero él se aferró con fuerza a mi pierna. No pude contenerme y le di una fuerte bofetada. Caleb, ¿puedes dejar de ser tan infantil? Ni siquiera sabes terminar una relación con dignidad. ¿De verdad eres el CEO del grupo Wang? Mejor vete a jugar con barro con niños de 3 años. Capítulo 12. Caleb levantó la cabeza. En su rostro bien definido apareció la marca de mi bofetada. Fui directa al punto que me inquietaba. Caleb, la persona que me salvó en el lago Yue aquel año no fuiste tú. ¿Por qué me mentiste? Alan te dijo la verdad. El cuerpo de Caleb se tensó, miró al suelo y, de repente, sonrió. Beatriz, es cierto, no fui yo quien te salvó, fue Alan. En el hospital, él fue a cambiarse el uniforme mojado. Cuando despertaste, me preguntaste si yo había sido quien te salvó. No lo aclaré, y dejé que lo entendieras así. Admito que fui egoísta. Antes de eso, ya me gustabas. Alan y yo nos transferimos desde un colegio privado al instituto No. 1 de la ciudad C. Todos tenían miedo de ofendernos, pero tú no eras así. Eras vicepresidenta del consejo estudiantil, y siempre actuabas de manera justa. Aquella vez que Alan llegó tarde, incluso en contra de los profesores, insististe en anotarle la falta. Eso me dejó una impresión muy profunda. Al día siguiente, Alan se fue a la capital para un entrenamiento intensivo durante medio año. Cuando volvió tras los exámenes de arte, descubrió que ya te habías enamorado de mí, así que no volvió a mencionar lo de haberte salvado. Así que era eso. En realidad, Holly me lo había contado el día anterior. Dijo que Alan no quería que yo supiera, principalmente porque temía que recordara el trauma de caer al agua. Caleb, ¿tienes un encendedor? Préstamelo. Caleb se quedó atónito un momento y sacó su encendedor de edición limitada. Lo tomé y fui a la cocina a buscar un recipiente. Luego, le arrebaté el diario de las manos. Arranqué varias páginas, las encendí y las arrojé al recipiente. Beatriz, ¿qué estás haciendo? Caleb abrió los ojos con incredulidad. Intentó levantarse para detenerme, pero estaba borracho y volvió a caer. En ese diario había 106 entradas, cada una escrita a mano con mi amor secreto. El resto narraba nuestra relación. Beatriz, si sigues arrancando páginas, ya no quedará nada. ¿De verdad quieres quemar nuestro amor en este recipiente? ¿De verdad no queda ni una oportunidad para nosotros? Mis manos se detuvieron un instante. Lo miré sin expresión. Luego, arrojé la mitad restante del diario directamente al fuego. Al ver cómo las páginas llenas de palabras se convertían en cenizas, los recuerdos crecieron descontroladamente en mi interior, hasta perforarme el corazón. No debería estar triste. Solo sentía arrepentimiento. El Caleb de mis 17 años ya no existía. Después de quemarlo todo, llamé a Cindy. Ven a recoger a este borracho. ¿Ni siquiera puedes cuidar a tu propio marido? ¿Cómo tuviste la cara para arrebatármelo en primer lugar? La voz al otro lado sonó ahogada, pero al final no dijo nada. Capítulo 13. Pocos días después, Alan cumplió 25 años. Tras terminar su fiesta de cumpleaños, me llevó a la playa y se me declaró. Acepté. Durante su confesión, dijo muchas cosas, pero no mencionó en ningún momento que él había sido quien me salvó aquel año. Cuando lo saqué a relucir, en sus ojos apareció una sonrisa suave y cálida. Tenía miedo de que, al saberlo, aceptaras mi confesión por eso. Lo que quiero es que te guste de verdad, desde el fondo de tu corazón. Solo así 2 personas pueden ser realmente felices juntas. Sonreí y di un paso adelante para abrazarlo. Alan, es verdad que quiero darte las gracias, y también es verdad que me enamoré de ti de corazón. Eres tonto. Si no hubiera terminado con Caleb, ¿habrías esperado todos estos años en vano? Mientras Beatriz se case conmigo, estos 8 años de amor secreto no habrán sido en vano. Su voz agradable resonó en mis oídos. Me separé de su abrazo y levanté la vista hacia sus ojos brillantes.
No supe qué palabras usar para responderle, así que me puse de puntillas, y lo besé directamente. Capítulo 14. A la mañana siguiente, las tendencias explotaron de repente. Almohadilla los 1706 días de amor entre Caleb y Beatriz Almohadilla. Quien filtró todo fue Caleb. Cuando vi la tendencia, casi se me nubló la vista. Era como si mi pasado vergonzoso hubiera sido expuesto de golpe. Publicó 2 largos textos. El primero narraba cada detalle de nuestros 5 años de relación. Gran parte provenía de mi diario. Después de leerlo aquella noche, se lo había aprendido de memoria. El segundo era una disculpa hacia mí, y una propuesta de matrimonio. Beatriz, cásate conmigo. Beatriz, dame otra oportunidad. Esta vez te trataré como a una princesa. ¿Te parece? Dijiste que querías una boda bajo las estrellas. Ya la he preparado. Caleb publicó fotos, el escenario de la boda estrellada que había preparado. Lo miré, y sí, era exactamente el estilo que yo había mencionado una vez. En su larga publicación en Instagram, también explicó que, mientras estaba conmigo, había ido a registrar matrimonio con Cindy. En los comentarios no había ni una sola felicitación. Todos le decían que se largara. Pensé que era un CEO romántico declarando su amor, y resulta ser un infiel descarado. Ni él ni ella tienen vergüenza. ¿Qué clase de historia es esta? Tenía prometida y aún así fue a casarse con otra mujer. Otra mujer. Esa es su exesposa. Se acaban de divorciar hace unos días. Justo cuando iba a responder, una mano apareció detrás de mí y me quitó el teléfono. Beatriz, no mires esas frases románticas recicladas que él publicó. Mientras hablaba, Alan me atrajo hacia sus brazos y bajó la cabeza para besar mi cuello. Los hombres celosos son realmente peligrosos, como cachorros hambrientos. Después de jugar un rato en la cama con él, tomé mi teléfono, abrí Instagram y compartí la propuesta de Caleb. No me caso con hombres de segunda mano. Esas palabras subieron rápidamente a las tendencias. Más tarde, Tony me contó que ese día Caleb lloró desconsoladamente, con los ojos enrojecidos. Me llamó innumerables veces, pero todas las llamadas marcaban número inexistente. Claro, ya había cancelado mi número para evitar que me molestara. Días después, unas fotos mías besándome con Alan en la playa fueron publicadas en un collage de 9 imágenes por un paparazzi famoso. Cuando vi la tendencia, ni siquiera me atreví a leer los comentarios. Alan es una gran estrella. Seguro que todos me estarían criticando, pero Holly me dijo que nadie me estaba insultando. Todos decían que Alan y yo hacíamos muy buena pareja. Incluso comentaban que una reconocida diseñadora de moda y el vocalista principal de una banda top que fueron compañeros de secundaria, era una historia perfecta. Esa misma noche, Caleb publicó un mensaje en Instagram con un solo punto. Los internautas dijeron que estaba completamente derrotado emocionalmente. A los pocos minutos, Alan también publicó: por fin conquisté a la chica que me gustó durante 8 años. La amaré toda mi vida. Perspectiva de Caleb. Perdí a una chica, se llama Beatriz. Su vida debería haber sido tan brillante como su nombre, pero yo retrasé 5 años enteros de su juventud. Nunca debía hacerlo. La quise de verdad, pero después de estar juntos, nuestros sentimientos se fueron desgastando poco a poco, hasta que al final solo quedaron discusiones. Al fin y al cabo, fui yo quien nunca aprendió a amar correctamente. Fui yo quien le falló. El día que vi el anuncio oficial de Alan, decidí irme al extranjero para despejar la mente. Poco después, Tony me llamó por videollamada. Me dijo que Beatriz y Alan estaban a punto de casarse. Alan diseñó personalmente una boda con temática del universo para ella. Todos los que la han visto dicen que es muy romántica. Yo también la vi, y es cierto, es hermosa. Si no la hubiera perdido, el novio debería haber sido yo. Beatriz una vez me dijo que cada hilo se aventura en el cielo solo por una cometa. Ella era ese hilo, protegiendo a la cometa que era yo. En ese momento no entendí sus palabras, pero ahora sí lo hago. Solo que Alan se ha convertido en ese hilo que sostiene la cometa. En sus manos, la cometa volará firme y segura. Y yo, solo puedo observar desde lejos. Les deseo felicidad. Que sean felices. De verdad. Perspectiva de Alan. Capítulo 1. Creo que me enamoré de una chica. Se llama Beatriz. La primera vez que la vi fue en la entrada del Instituto No. 1 de la ciudad C. Ese fue el primer día en mi vida que llegué tarde a clase. El profesor no dijo nada, pero ella se abalanzó y me anotó 3 puntos de sanción. Yo soy Alan, el joven señor de la familia Son, y ella se atrevió a anotar mi nombre. Bien, me acordé de ella. La segunda vez que nos vimos, llevaba los cuadernos de matemáticas de la clase hacia la oficina del profesor. Alguien la chocó por accidente y los cuadernos se cayeron al suelo. Le recogí algunos por reflejo, y ella me dijo: gracias, compañero. ¿Compañero? Tengo nombre. Me llamo Alan.
Anota mi nombre en su registro disciplinario, pero no recuerda cómo me llamo. Bien, me volví a acordar de ella. Después de eso, hice que el conductor diera rodeos cada mañana para llegar tarde, tras 12 retrasos. Le pregunté si ya recordaba mi nombre. Tú eres Alan, el que siempre llega tarde a clase. Ella, con las mejillas ligeramente sonrojadas, abrió su cuaderno. Toda una página estaba llena de mi nombre, Alan. Tengo que admitirlo, cuando se sonrojaba, era bastante linda, y su letra también era bonita, especialmente cuando escribía mi nombre. Capítulo 2. Los padres de Beatriz se divorciaron, y ella se quedó viviendo con su madre. Su madre y su abuela abrieron una librería frente a la entrada de la escuela, llamada Beatriz del año venidero. No es que yo haya investigado nada. Yo, Alan, no soy ningún acosador. Sé todo esto gracias a su compañera de pupitre, Joan. ¿Qué es una cotilla? Un día quise comprar un cuaderno de ejercicios de matemáticas, así que le pedí al conductor que me llevara a la tienda de su madre. Cuando llegué, estaba cerrada. Estoy enfermo. Me refiero a mí mismo. ¿Quién sale de madrugada a comprar un cuaderno de ejercicios? Creo que de verdad estoy enfermo. En clase, no podía evitar mirarla. Incluso mi compañero de pupitre se dio cuenta y me preguntó si me gustaba Beatriz. Por supuesto, lo negué. Yo, Alan, no hago eso de enamorarme en secreto. Si me gusta a alguien, la persigo de frente. En el último año de secundaria, me preparaba para ir al entrenamiento intensivo. Un día, yendo a la escuela con Caleb, vimos que ella había caído al río. La saqué del agua, estaba completamente nervioso, y le hice respiración artificial. Mi primer beso desapareció. En ese momento pensé que, cuando despertara, tendría que hacerse responsable de mí. Pero cuando volví a la enfermería tras cambiarme de ropa, la vi mirando a Caleb con admiración. Me quedé en shock. ¿Le gustaba Caleb? Antes de poder obtener una respuesta, al día siguiente me fui a la capital para el entrenamiento intensivo del examen de arte. Cuando comenzó el semestre de primavera, descubrí que su mirada se posaba cada día sobre Caleb, así que solo pude esconder ese sentimiento en mi corazón. ¡Qué ridículo! Yo, Alan, terminé enamorado en secreto. Después del examen de ingreso a la universidad, escuché que iba a declararse a Caleb. Sí, a mi mejor amigo. Me sentí como un completo payaso. De repente, ya no quise ir a la misma universidad que Beatriz. Temía convertirme en un tercero incómodo, celoso, y que al explotar terminara haciéndole daño. Por suerte, mi hermana Holly estudiaba en la misma universidad que ella. Así podía enterarme de algunas cosas sobre su vida de vez en cuando. La siguiente vez que vi a Beatriz fue en el concierto del primer aniversario de la banda Plana. Invité a Caleb, y él la trajo consigo. Pero ese día, Caleb y yo discutimos, porque dijo que al día siguiente iba a acompañar a Cindy a una reunión privada, cuando ese día era el cumpleaños de Beatriz. ¿Y qué si éramos hermanos? No respeto a alguien así que le di un puñetazo. Pero cuando vi a Beatriz preocuparse por él, me sentí otra vez como un payaso. El día en que Caleb y Cindy registraron su matrimonio, un amigo en común envió su certificado. En ese momento, sentí rabia, pero aún más miedo de que Beatriz llorara. Holly me dijo que Beatriz iba a ir a la Ciudad Rosa, y yo volé allí de inmediato. Es tan tonta, tras una ruptura. Intentó anestesiarse con alcohol. Quería consolarla, pero cuando las palabras llegaron a mis labios, me las tragué. No sé cómo consolar a una chica, y menos a una chica con el corazón roto. A Holly la consuelo a golpes, pero Beatriz es la chica que me gusta, no podía pegarle, ¿verdad? Capítulo 3. Beatriz se acostó conmigo, y además me dio 200 yuanes. ¿Soy acaso un gigoló? ¿Solo valgo esos 200? Estaba furioso, pero cuando la encontré, la vi sentada sola frente a una cafetería. El viento levantaba su cabello, parecía una pequeña planta a punto de quebrarse, como si fuera a romperse en cualquier momento. Me dolió mucho verla así. Una chica tan buena, ¿por qué Caleb no supo valorarla? Si él no la quiere, entonces que se quite del medio. 10 de septiembre de 2032. Estoy muy feliz. Por fin estoy con Beatriz. Y además, ella fue quien me besó primero.